COP29, como bien señala Raúl Bennett, vamos contra reloj, Violeta. Sí, pues ya está con nosotros. Muy buenos días y nosotras, muy buenos días, querido Raúl. Bienvenido nuevamente. Pues por favor, Raúl, coméntanos cuál es tu balance ya de lo que está transcurriendo en esta COP29 en Azerbaiyán y bueno, cuál sería tu mirada ya una vez que han transcurrido pues esta y otras COPs que tú has estado dando seguimiento y el discurso que también se ha trasladado al G20 de la situación del cambio climático. ¿Qué decir sobre esto, querido Raúl? ¿Qué tal, Violeta? Muy buenos días, Ernesto. Buenos días a todo el auditorio. Han pasado, yo estoy sorprendido de la cantidad de cumbres que ha habido en el último mes, digamos, ¿no? Por un lado, tuvimos obviamente la cumbre de biodiversidad, pero también tuvimos esta de la PEC en Perú, ¿no? Que fue pues, básicamente para entregar, es una cumbre muy relacionada con un extractivismo gigantesco, ¿no? Donde de entrada, pues se inaugura un puerto para exportación de minerales de Sudamérica a Asia, el puerto más grande de América del Sur. Entonces, bueno, hubo otra cumbre también muy interesante, la del ridículo, ¿no? Que hicieron en Ecuador, la iberoamericana, donde pues yo le llamo la cumbre del ridículo. Y obviamente la COP de la que vamos a hablar ahora, que es la COP 29 de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COPNUC. Y bueno, pues obviamente esta cumbre del G20 que acaba de ocurrir, ¿no? Entonces, pues digamos, todo esto ocurre en un contexto de guerra, en un contexto de polarización política muy impresionante en todo el mundo. No es que haya momentos donde no hay polarización, pero ahorita creo que está llegando a momentos extremos. Y en estas situaciones en donde ocurre la cumbre de cambio climático en Azerbaiyán, de entrada, bueno, no ha terminado, termina el viernes, ya se puede ver para dónde van los acuerdos y los desacuerdos, que son muy importantes, y las expresiones de alguna manera de protesta también que han llevado a cabo las organizaciones y pues muchos países que han participado en estas protestas, ¿no? Entonces, bueno, pues va a ser para, digamos, el viernes es el día que ya se llega a una conclusión. Sin embargo, bueno, pues están muy avanzados, ya como que ya están muy claras cuáles son las posiciones, ¿no? Y bueno, en términos generales, hay algunos temas que sí se van a lograr alcanzar o que es muy probable que se alcancen. Uno de ellos es, por ejemplo, ya el establecimiento de un fondo para pérdidas y daños, ¿no? Este fondo que se había visualizado ya hace 11 años, en la COP hace 11 años y que hace un par de años se acordó que ya tendría que haber un instrumento o que tiene que haber un instrumento para las pérdidas y los daños causados por el cambio climático. Pero se hablaba de que se necesitaba, primero, pues de que cuando menos teníamos que saber, que teníamos que tener capacidad de monitorear, de valorar y de identificar cuáles serían estas pérdidas y daños relacionados con el cambio climático. Luego se avanzó en la necesidad de, bueno, de establecer un fondo para este fin y bueno, es muy probable que en esta, de hecho ya prácticamente es un acuerdo de que en esta COP se va a acordar este fondo para pérdidas y daños. Las pérdidas se refieren a situaciones ya irreversibles, que el cambio climático ya, digamos, ya cambia y no hay marcha atrás. Por ejemplo, la subida en el nivel del mar o la desertificación de la tierra. Y los daños, pues son los daños más relacionados, por ejemplo, con eventos hidrometeorológicos ya sea sequías extremas o inundaciones o todo lo que ha estado pasando recientemente en España, etcétera. Aunque este mecanismo no está orientado a países desarrollados o países, digamos, está orientado básicamente a las islas, a los países insulares y a los países que se llaman menos desarrollados, donde obviamente pues no está España y tampoco está México. Sin embargo, también incluye comunidades en donde sí podría entrar en un momento dado, por ejemplo, la montaña de Guerrero. Entonces, ese es uno de los posibles acuerdos. Otro acuerdo que está bastante interesante y que, bueno, hay mucha resistencia, sobre todo en cómo instrumentarlo, es el monto del financiamiento. Siempre de todos estos foros tiene muchísimo, muchísimo que ver con el tema del financiamiento para hacer frente a la crisis.
Y esto tiene que ver también con la responsabilidad diferenciada de los países desarrollados que han tenido, que se han beneficiado pues, de estos daños, ¿no? Entonces, este otro tema de este otro fondo muy importante, o el financiamiento climático, tanto para mitigación como para adaptación, como para este tema de pérdidas y daños, y también pues para otros temas, transparencia, educación, etcétera. Se había acordado desde, si no me equivoco, esto fue desde la COP de Copenhague, que tendría que haber un fondo de 100.000 millones de dólares anuales para poder hacer frente a las necesidades. Estos en primer lugar, nunca llegaron, no llegaron completos. En segundo lugar, siempre fueron, incluso si hubieran alcanzado, hubieran sido insuficientes. Y en tercer lugar, esos fondos estaban siempre orientados al interés principal de las naciones desarrolladas, que era la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y no tanto para enfrentar los impactos del cambio climático, lo que se ha llamado adaptación o fortalecimiento de la resiliencia, y que ahora se relaciona mucho con pérdidas y daños. Entonces ahora, muy interesante, es que en primer lugar se reconoce, básicamente todos los países reconocen que los 100.000 millones son insuficientes, o reconocen que de aquí al 2030 se podrían estar utilizando o requiriendo entre 5 y 6 billones, o sea, en 6 años 6 billones, pero billones en español, o sea, millones de millones con 12 ceros, y eso quiere decir más o menos 1 millón de millones para de dólares para cada año, o sea, 10 veces más de lo que se tiene actualmente. Es posible que esto se acuerde, pero no es posible, es muy difícil que se acuerde cómo. O sea, que se hace falta, todo el mundo está reconociendo que es insuficiente los 100.000 millones y que hay que incluir estos otros temas, ¿no? Los que estaba yo mencionando de adaptación y pérdidas y daños. Sin embargo, pues donde está la discusión es que los países desarrollados, algunos países desarrollados se niegan a aportar más recursos o sobre todo establecen que deben de ser créditos. Y bueno, pues obviamente muchos países en desarrollo dicen, oye, pues este crédito nos quiere seguir en deuda. Ya primero nos causaste el daño climático, el desastre y la crisis climática que estamos vendiendo y ahora nos vas a poner una cuota, porque además de que ya somos más vulnerables, nuestras cuotas van a ser más caras. Entonces, el riesgo país es mayor, que es lo que dice Petro, el presidente Petro. Entonces, pues este va a ser un tema de desacuerdo. O sea, si bien hay acuerdo en que se requiere mucho más financiamiento que tiene que llegar muy pronto, el cómo va a ser muy difícil, ¿no? Bueno, este es uno de los temas que probablemente queden pues a medias. Yo creo que sí va a haber avances, pero no se va a concretar. Otro de los temas muy importantes que tampoco hay grandes avances es en la reducción de digamos, en la reducción de las emisiones en términos de combustibles fósiles. Si bien todos están de acuerdo que se tienen que reducir, no, los países desarrollados, por supuesto, pues no están de acuerdo digamos, en limitar sus actividades, sobre todo los Estados Unidos y Australia, Rusia tampoco, están de acuerdo en limitar sus emisiones o realmente sí dicen que las van a limitar, pero no están de acuerdo en aumentar lo que se llama la ambición, que es realmente el compromiso que se requiere pues, para llegar, digamos, al objetivo que se está buscando. Entonces, bueno, este también es un tema pues en el que definitivamente no hay acuerdo. Y bueno, creo que es importante también mencionar algunas cuestiones más políticas o muy políticas que están ocurriendo, que ocurrieron y que muestran cuál es la situación. Por un lado, pues el anuncio inmediatamente previo del triunfo de Donald Trump, pues realmente fue una cubetada de agua fría tremenda, que no solo implica pues una reducción muy importante tanto digamos, en los compromisos de reducción de emisiones, porque, bueno, pues obviamente el gobierno de Donald Trump haya dejado claro, ya se había salido del Acuerdo de París, es muy probable que se vuelva a salir de inmediato. Bueno, tiene que pasar un año para que se salga, pero es muy probable que se vuelva a salir. Y la reducción en las aportaciones que hacen los Estados Unidos durante el gobierno de Trump, en la primera presidencia de Trump,
se redujo a menos de la mitad la contribución económica que hacen los Estados Unidos. Biden la recuperó, digamos, la puso en sus niveles que tenía anteriormente, incluso la superó, pero ya ha dicho Trump que esto lo va a echar hacia atrás. Entonces, bueno, esto se está enfrentando en la COP a través de, pues, de acuerdos regionales, a través de estrategias de fondos y estrategias pues que las tienen bastante desarrolladas. ¿Cómo vamos a enfrentar este tema si bueno, de los principales, no es el principal emisor de gases de efecto invernadero, de hecho es China, y China se mantiene en su compromiso de reducir emisiones y sobre todo de desarrollar energías limpias, ¿no? Entonces, bueno, este es uno de los temas muy políticos que se relaciona muy claramente y muy concretamente con la salida de la delegación de Argentina a media reunión, o sea, de momento a la mitad de la, de la COP allá en Bakú, en Azerbaiyán, se levanta los delegados argentinos y se van. Y primero, bueno, es como un vacío tremendo de explicaciones, de motivos, de simplemente se levantan y se van. Y bueno, poco a poco empieza a mostrarse, digamos, que la delegación todavía estaba de alguna manera influida por el ministro de Relaciones Exteriores anterior y por esa política que se había tenido y de un momento a otro se da la instrucción por parte del gobierno de Milei de salirse y de no reconocer, de hecho, las declaraciones que hace Milei. En primer lugar, ocurre inmediatamente después de la llamada telefónica que tiene Milei con Trump, o sea, unos rato después de que Trump cuelga la llamada. Milei cuelga la llamada con Trump, le da la orden a sus delegados en Bakú de que se regresen a Argentina. Entonces, bueno, tiene mucho que ver también con el hecho de que Argentina está apostando, tiene un inmenso yacimiento de petróleo y gas, fracking, ahí en lo que se llama la Vaca Muerta, y no es el único, y entonces está apostándole a seguir extrayendo muchísimo petróleo, 2 millones de barriles diarios, y entonces, por supuesto que no quiere ningún compromiso. Expresamente, Milei ha dicho que eso, que todo ese tema del cambio climático y los acuerdos internacionales son inventos, engaño, es un engaño socialista o un engaño comunista, ha utilizado esas palabras, de tal manera que, bueno, pues no es gratuito que sea inmediatamente después de la salida de Trump y este eje que se está alineando, en donde están tratando de volver a poner a Bolsonaro en Brasil, que es también un negacionista y un representante de la industria fósil, por supuesto Trump también lo es en Estados Unidos, pues todo esto junto realmente pesa muchísimo, ¿no? La salida de Argentina, el triunfo de Donald Trump, pues pesa mucho. Entonces, bueno, el otro tema que también va a pesar en las resoluciones finales de que termina el viernes la COP en Bakú, pues es lo que ocurrió en el G20. Pero no sé si antes de entrar a ese tema quisiera que detalláramos un poco más algunos otros temas, porque me gustaría platicar cómo es que lo que ocurrió en el G20 incide directamente en la COP de cambio climático digamos, en términos generales sobre el tema del cambio climático. No sé si Ya, quieren gracias, hacer gracias. algún comentario. Sí, sí, gracias, Raúl Bennett. Pues un detallado análisis de la COP 29 y esta llegada me parece que pues será el tema de temas. Raúl, el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y que eso pues echa por el traste, echa a la basura muchos esfuerzos y no sé si en ese sentido hubo algún planteamiento más detallado eh, de cómo enfrentar un gobierno como el de Donald Trump, que precisamente va en el lado contrario de lo que, pues, si de por sí somos muy críticos de las posturas luego ambiguas de los gobiernos más poderosos y más contaminantes del país, pues bueno, ahora con la llegada de Trump, pues se antoja casi como una misión imposible. ¿Qué decía al respecto? Bueno, pues sí hay hubo algunas pues deliberaciones y sí definitivamente influye no solo en el ánimo, sino en el contenido, digamos, de los acuerdos, de las intervenciones. Escuchamos mucho a los líderes europeos y a la Gran Bretaña, por supuesto, a China, a los miembros del G77, ahora es un G77.
que agrupa países en desarrollo. Ellos están hablando expresamente ante esta situación de reforzar pues los vínculos y el liderazgo de este G77 por fuera, digamos, o independientemente más bien de la postura de los Estados Unidos, por supuesto, con un liderazgo muy importante de China y de la Unión Europea. La Unión Europea, ante esta situación, pues sí ha reafirmado de alguna manera muy explícita ante esta situación de la llegada de Trump, que asumirá un papel todavía más destacado, tanto en los esfuerzos por reducir las emisiones, por contribuir para enfrentar los impactos del cambio climático y en términos generales, pues en las negociaciones internacionales. Entonces, bueno, el liderazgo del G77, de China, mayor protagonismo de la Unión Europea, y ahí se están de alguna manera formando coaliciones pues ambiciosas de países, ¿no? Entonces, si no está Estados Unidos, hagamos coaliciones que puedan sustituirlo. China es responsable del 23% de las emisiones de gas de efecto de invernadero y Estados Unidos cerca del 13 o 14%. Entonces, todos, digamos, pues los países juntos consideran que sí pueden de alguna manera hacer un balance, ¿no? En cuanto al financiamiento climático, lo mismo China, India y Brasil, que son pues economías emergentes importantes, básicamente el BRIC sin Rusia, bueno, el BRIC original, ¿no? China, India y Brasil, también están tratando, por ejemplo, de fortalecer iniciativas importantes, ya hablando un poco adelantándome sobre el tema del G20, se hizo la propuesta de un fondo de bosques tropicales. Brasil hizo esta propuesta y tanto la India como China la aprobaron. Entonces, hay una posibilidad, digamos, una estrategia es diversificar el financiamiento, no solo en términos de los países de donde viene, sino las fuentes. Por ejemplo, una cosa que no se va a lograr, pero que se está avanzando, ya tiene años, y es posible que en Belém el año que entra sí se pueda alcanzar, es los impuestos y gravámenes al transporte marítimo y aéreo, pues que es importantísimo y que se han escapado, ¿no? Entonces, bueno, pues en Estados Unidos hay también, en parte de esta estrategia, pues hay estados muy importantes, influyentes como Nueva York y California, que también siguen, digamos, una política ambiental mucho más avanzada que o realmente diametralmente opuesta a la que se puede esperar de Trump. Y entonces, bueno, pues es este asunto de también allá en la COP se está trabajando sobre el tema de las iniciativas subnacionales, ¿no? Y entre otros muchos pensando también en tema California, Nueva York y otros, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos de los temas. Se tiene muchísima esperanza en algunos foros regionales, o se tiene mucha confianza en que podrán esos foros regionales que podrán liderar iniciativas climáticas, ¿no? Por ejemplo, pues en la CEPAL, que estuvo, pues de alguna manera ha tenido un papel de liderazgo, la cooperación de Asia-Pacífico, otros foros regionales que pudieran, digamos, todo esto que estoy platicando son como estrategias que se plantean ante pues la llegada de Trump, ¿no? Entonces, bueno, pues promover mucho más la justicia climática, la innovación tecnológica, un marco legal internacional más, digamos, fortalecido Ya, y mucha mayor comunicación y educación. Entonces, bueno, pues para responder a esta pregunta, sí sí. se han abordado, digamos, estas propuestas o estas iniciativas, estas estrategias se han estado formulando como respuesta a la pues eminente salida de los Estados Unidos del acuerdo y de la convención. Bueno, una cosa es que se salga del acuerdo de París, otra segunda es que salga de la convención, y las amenazas que ha hecho Trump es que se saldrá de la convención de cambio, que se puede salir de la convención de cambio climático. Pero bueno, esto sería un poco para responder la pregunta de cómo es que ha sido tomado. Y bueno, pues si bien sí ha tenido implicaciones también sobre los compromisos de otros, dicen, bueno, si Estados Unidos no va a poner dinero, pues nosotros, ¿por qué lo vamos a poner? Entonces, no solo es, digamos, todo esto, sino también, no solo es directamente la cantidad de recursos y de
la reducción de emisiones que significa directamente la salida de Estados Unidos, sino que eso también reduce las metas de otros países. Eso sería mi opinión respecto a este tema de cómo Gracias, está Raúl. yendo, Ernesto. Muchísimas gracias, Raúl. Pues tenemos que ir cerrando esta participación que vamos teniendo contigo cada semana, Raúl. Estamos muy agradecidas y agradecidos. Raúl, un último tema que tú has tocado ahorita y que me parece muy importante tejerlo. A ver, ¿tú qué opinas? Esto que ha ocurrido en Perú, esta situación de este puerto que va desde Perú hasta Asia para trasladar minerales que para China serán estratégicos desde el continente americano y bueno, desde la región de Latinoamérica. ¿Esto cómo lo analizamos con la salida de la COP29 por parte de Argentina, siendo el segundo país con las mayores riquezas en términos de recursos de litio a nivel mundial? Eso no es menor, no es menor, me parece aquí señalarlo y quisiera pedir una reflexión tuya al respecto, querido Raúl. Pues sí, todo ese, digamos, se requiere como una visión muy compleja, muy completa de lo que está ocurriendo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? El mismo Xi Jinping está inaugurando este puerto gigantesco, megapuerto, y el otro día está dando la mano con el presidente Lula, y reforzando acuerdos climáticos, ¿no? Sí es por un lado está este tema de Argentina como uno de los principales, o que tiene los principales, o algunos de los principales yacimientos de litio, que por supuesto le interesan a China y le interesan, digamos, en esta guerra, la guerra comercial y la guerra política y la guerra que está ocurriendo entre China y los Estados Unidos y entre dos bloques, pero esta guerra comercial, que es una guerra en forma, se está librando en torno a las energías limpias. O sea, Estados Unidos, entre otras cosas, está librando en términos en temas como, por ejemplo, los autos eléctricos, ¿no? Es un tema crucial en donde también México, de alguna manera pues juega un papel importante. Entonces, en general, toda la industria norteamericana, que es una industria basada en el carbono y en el petróleo, y la industria china, que si bien es la más contaminante y también depende fuertísimamente del carbón para sus plantas y para su producción de energía y para su movilidad, pero China sí está buscando una energía, digamos, el negocio de las energías renovables y ha avanzado, es un líder, no hay ninguna duda, no solo en autos, sino en tecnología solar y en tecnología eólica y en inversión en el mundo. Entonces, esa disputa que hay entre los Estados Unidos y China, que sí, entre otros temas, pero muy centralmente se está librando en torno a temas relacionados con la transición energética y el cambio climático. Ahí en esta mina, pues en este proyecto extractivista que construye China en Perú, pues claramente digamos, yo diría que es una presencia, un pie tremendo que pone China en América Latina en esta carrera, aprovechando pues la profunda, impresionante debilidad de la señora Dina Boluarte, que es un cero a la izquierda, más bien pues llega y hace lo que quiere porque pues un gobierno absolutamente débil, y bueno, pues China llega y hace eso. Es importante en este tema señalar que la inversión no solo es China, sino también del Grupo México y del Grupo Bayeres, o sea, son socios principales en este puerto y no solo es Argentina y Perú. Venezuela también es importante productor de minerales, y Chile. Chile también se va a ver involucrado entonces en la exportación, sobre todo de cobre y también de oro, pero pues Chile es uno de los principales productores de cobre del mundo, en realidad con empresas del Grupo México y de Bayeres, pero son muy importantes productores de cobre. Entonces, todo esto nos configura cómo pues China está entrando con muchísima fuerza en esta batalla entre Estados Unidos, bueno, esta batalla comercial entre estos dos gigantes. China está pues poniendo un pie de una manera muy fuerte. Lo tremendo es que, o para mí lo que resulta cuando menos como muy contradictorio, es que sea China un champion, digamos, de las energías renovables y de la transición energética, y luego a través de un proyecto minero extractivista gigantesco pues en este país, en Perú, ¿no? Ese sería mi Ya. comentario al respecto, Violet. Pues Gracias. Raúl,
Raúl Bennett, muchas gracias. Violeta, ¿ibas a comentar algo? No, iba a darle las gracias nada más a nuestro querido Raúl. Sí, este es todo un tema, este puerto construido y que también hablamos, se mencionaba que hay una poderosa empresa minera ahí muy metida, peruana también, y pues varias, en fin, ya estaremos escudriñando más sobre ese puerto y las implicaciones que va a tener. Por lo pronto, Raúl Bennett, muchísimas gracias, como siempre, te mandamos un fuerte abrazo. Al contrario, Ernesto, gracias a ustedes y también para ti, Violeta, un abrazo muy fuerte. Y para todo el Un auditorio. fuerte abrazo, Raúl. Muchísimas gracias.